Podemos, de todo lo que yo voy a hablar ahora, una parte siempre es posible. Siempre lo tenemos que ver como desde la posibilidad. Bueno, fíjense, no voy a machacarles más con el virus. Solo voy a poner precisamente un ángulo que a veces no se acentúa suficiente, ¿no? Que es este de abajo. El virus nos ha posibilitado aprender muchas cosas. Y algunas lo que ha hecho es ponerlas en evidencia. Es decir, por ejemplo, pues muchas escuelas, incluso de entornos vulnerables, yo he podido hacer un estudio a través de un programa europeo con el gobierno aquí de Nación y en la municipalidad de Quilmes, y una de las cosas que decían ellos, que he oído en otras partes, ¿no? Mira, lo más sorprendente es que durante la pandemia conocimos mejor a las familias. Porque claro, entramos ahí a través de la tecnología, ellos tampoco tenían mucha, tampoco tenían mucha. Aún tenían que tirar mucho, utilizar muchas fotocopias. Pero a través de la pandemia, déjenme que lo diga así, conocimos que las familias tenían problemas, emociones, en las situaciones, y que eso cómo impactaba en los propios alumnos. ¿Cuál es el peligro a la vuelta de la clase presencial? Que creamos que la presencialidad ya justifica en sí misma los objetivos que nos proponemos, sin reflexionar sobre ella, sin darnos cuenta de que, en definitiva, al volver, este sería el cuadro dominante en general, pero no de los alumnos, sino de nosotros o nosotras mismas, ¿no? El desconcierto. Un desconcierto también incluso ante evidencias en el retraso de los aprendizajes, ante evidencias, por ejemplo, como decíamos, de la brecha digital, ante evidencias incluso de que algunos estudiantes, especialmente de secundaria, pues algunos no tienen grandes deseos de volver a la escuela, pero otros incluso nos dicen, bueno, he descubierto que no hacía falta ir tantos días a la escuela para aprender, que no hace falta ir cada día 6 horas durante 5 días. ¿Y por qué lo he visto? Porque de alguna manera me he dado cuenta que lo sincrónico, lo asincrónico, que mi espacio de aprendizaje, es decir, que hay muchas otras oportunidades. Pero lo que domina a menudo en estos momentos es el sentimiento de fragilidad. Porque para un docente, en el momento que le dice, bueno, no, pero mira, en este espacio de aula, tus 30, 40 alumnos, tu asignatura, mira, esto en realidad acaba no siendo lo esencial, sino que forma parte de un ecosistema en donde también se aprende fuera, se aprende de otras maneras. Es como de repente, casi a lo mejor las personas que ya tienen hijos mayores me comprenden, ¿no? Es cuando los adolescentes nos hacen dar cuenta, a nosotros como padres, que ya no nos necesitan de la misma manera. De la misma manera. Necesitamos siempre a nuestros padres, aunque tengamos 70 años, si es que viven, ¿no? Pero no nos necesitan de la misma manera. Y de alguna manera la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de eso. Tengo un buen amigo psicoanalista, José Ramón Ubieto, que le preguntaba sobre la evidencia de que parece que han aumentado las enfermedades mentales, ¿no? Y me dice, no, las enfermedades mentales no han aumentado. Lo que estamos padeciendo es un enorme estrés psíquico. Dice que es muy diferente de una enfermedad mental. La enfermedad mental, me dice, tiene su tratamiento y el estrés psíquico tiene otro tratamiento. Y él me hablaba muchísimo de la conversación atenta. Algo que muchas veces hemos mencionado, escuchar de manera, no solo escuchar, no solo oír, sino escuchar con atención. Él me hablaba de algunos jóvenes que atendía que le decían, sí, nosotros en casa cenamos juntos, pero en realidad no estamos juntos. Mis padres a veces están más pendientes de mirar la televisión, es posible que yo mire el móvil, ellos también miran el móvil. Estamos juntos, pero no estamos comunicándonos. Entonces es más importante a veces que estos debates sobre el exceso del móvil, los jóvenes, no sé qué,
que cuando nosotros, con los alumnos, con los estudiantes, cuando, igual que en las familias, en realidad esos espacios de comunidad sean de escucha atenta, pero atenta de una manera explícita. Porque eso nos ayuda, de alguna manera, a vivir, a transitar por este momento, como decíamos ahora, de incertidumbre alta y, en definitiva, está poniendo la calidad del bienestar emocional en la propia mirada que damos a la escuela. En estos momentos la investigación internacional sobre educación ha puesto el bienestar emocional como uno de los ítems que hay que analizar para saber si una escuela funciona. Probablemente por algo que ya sabíamos, pero que quizá la neurociencia ahora nos ha convertido en ciencia, diríamos, ¿no? Que es, cuando yo aprendo algo, el contexto de aprendizaje en el que lo he hecho siempre comporta un contexto emocional, se busque o no se busque. Y las personas, cuando aprendemos algo, activamos ese contexto emocional. Cuando volvemos a poner ese conocimiento en marcha para seguir aprendiendo, o cuando lo volvemos a poner en marcha para resolver algún problema que tiene que ver con ese conocimiento, al mismo tiempo ese recuerdo emocional se activa. Es muy fácil de entender, ¿no? Cuando yo aprendí a sumar, a restar, cuando aprendí a leer. Si en el momento que aprendí eso, por la razón que fuera, tuve una presión emocional que incluso me indicaba, oye, a ver si aprendes, es que no esfuérzate más, no acabas de entender, un tipo de presión emocional. Cuando yo he seguido intentando desarrollar la lectura o las herramientas matemáticas, ese recuerdo emocional se ha activado. ¿Y eso en qué se deriva? Pues muchas veces en la inseguridad de que no soy capaz. O en la desafección. Esto no me interesa. Así que fíjense, en definitiva, podríamos invitarnos en un momento, ya sé que no es lo más habitual, a que socializando los aprendizajes de la pandemia demos un salto adelante. Prácticamente en la historia de la humanidad no hay nada negativo que no haya servido para aprender algo, aunque los humanos repetimos una y otra vez, muchas veces, los errores. Pero aprovechemos precisamente para socializar. Socializar quiere decir que tenemos que compartirlo en la escuela, que tenemos que compartirlo en las redes, que tenemos que hablar, por ejemplo, como decía ahora, ¿qué hemos aprendido sobre la importancia de esa creación emocional en el aprendizaje? ¿Qué hemos aprendido sobre que no hay relación directa entre las horas que pasamos en la escuela y el conjunto de aprendizajes que tenemos, además, en la vida de los niños y los jóvenes? Que los espacios educativos, por supuesto, han adquirido un mayor valor, o que cuando yo tengo que cumplir unas medidas sanitarias, al mismo tiempo no puedo dejar de pensar que la escuela sigue necesitando reflexión, espacio estratégico para seguir adelante. No digamos ya también el equilibrio entre las medidas sanitarias y las medidas, podríamos decir, de atención al desarrollo psicocognitivo, sobre todo del periodo de la infancia, ¿no? Que hemos aprendido en un terreno mucho más didáctico, pues esto de la sincronía y la sincronía, ¿no? O sea, que no es necesario que todos estemos en el mismo sitio, a la misma hora y aprendiendo lo mismo. Que debíamos, por ejemplo, poner en práctica que los estudiantes de un grupo pueden estar un momento atendidos por mí como docente, pero un grupo, y que el resto puede seguir trabajando en el pasillo, puede seguir trabajando en la biblioteca o en la plaza que hay delante de la escuela. Ya sé que digo algo que en el fondo rompe la norma. Hombre, ¿cómo vamos a dejar a los estudiantes en esos espacios, digamos, no formales, ¿no? Vamos a abandonarlo de la plaza del pueblo. Vamos a dejarlo entre los muros, digamos, entre el límite de la escuela. En los espacios comunes. Es mirar los espacios, es mirar el pasillo de acceso como un espacio educativo, como un espacio de posibilidad. En eso nos puede ayudar la tecnología. A eso nos ayuda las propuestas de trabajo colaborativo.
Cuando hacemos trabajo colaborativo no hace falta que todos estén ni siquiera en el mismo sitio. Y a eso me puede ayudar para una mayor personalización o refuerzos, ¿no? Los aprendizajes híbridos. Hay un aprendizaje híbrido muy complicado, ¿no? Cuando yo doy clase para los que están delante y al mismo tiempo con la cámara, para los que están fuera, esto es muy complicado. Pero cuando hablamos de aprendizaje híbrido, en realidad estamos hablando de el aprendizaje que requiere presencialidad y el aprendizaje que requiere virtualidad dentro de la escuela mismo, dentro mismo de la escuela, no necesariamente por un confinamiento, ¿no? Así que como me gusta citar esta frase, Melina Furman, es una persona que ustedes seguro que conocen mucho, pues yo tengo a gala tener una buena amistad con ella, ¿no? Y tiene un libro último fantástico, Enseñar Distinto, ¿no? Que realmente es un tesoro que nos ha dejado a todos, yo creo. Este es del libro anterior, sobre la guía de los aprendizajes curiosos o algo parecido, pero fíjense, porque esta frase, que ella, el contexto en el que la dice se refiere mucho al contexto de aprendizaje, pero yo les invitaría incluso a pensarla en un contexto más global. Parte de aprender lo que sea, es decir, aprender a gestionar la relación con las familias, aprender a gestionar en un momento de pandemia, aprender en un momento, por ejemplo, si me encuentro con un profesorado a mi alrededor, pues que lo veo desanimado, que lo veo como falta de implicación. Parte de aprender todo eso implica que yo identifique claramente cuál es el desafío que tengo por delante. O sea, el diagnóstico en realidad. Porque a veces en la escuela el defecto que tenemos es que, perdonen como la caricatura, cuando nos reunimos los docentes, la culpa la tienen los alumnos, las familias y el gobierno. Cuando se reúne el gobierno, la culpa la tienen los docentes y la culpa la tienen las familias también, porque no ayudan. Cuando los alumnos se reúnen, la culpa la tienen todos, ¿no? O cuando las familias se reúnen, la culpa la tenemos los docentes, ¿no? Es decir, la culpa es una palabra que deberíamos desterrar de cualquier proceso estratégico de construcción de algo, porque con culpa no vamos a ningún sitio. Como vamos bien es, en realidad, identificando el desafío y preguntándonos, ¿y nosotros, con lo que tenemos, qué podemos hacer? Si me permiten, desde mi punto de vista, es importante como docentes que a veces transitemos en un camino que sería el de la reivindicación, ya sea laboral, lo que sea. Pero es muy importante también que transitemos en el camino del compromiso, la responsabilidad y lo que yo puedo hacer con lo que tengo. Y no son caminos que no se pueden encontrar, son caminos que tienen momentos diferentes, que tienen de alguna manera incluso estrategias diferentes, que no necesitan estar enfrentados, ni mucho menos. El problema, diríamos, quizá es cuando solo uno transita por un camino. Incluso cuando transita también por este camino, solo lo que yo puedo hacer y lo acaba pensando como una individualidad, echándolo todo a sus espaldas. No se veía muy bien esto, porque por la razón que sea, pero lo que dice, se lo voy a decir yo, es una cita de Carlos Magro, que habla de la importancia que tiene, ahora que pensamos en la identificación de este desafío, que en realidad, dice él, a veces hablando tanto del futuro, postergamos el presente. Y he oído antes una expresión de una persona que ha hablado antes, que está por aquí, ¿no? Que decía, en realidad el futuro está tan cerca del presente que a veces incluso lo confundimos, ¿no? Mañana es el futuro y de repente es el presente. El futuro está tan cercano, los desafíos pasan tan rápidos, los cambios son tan vertiginosos, que si yo voy postergando, bueno, para un tiempo que va a venir, cuando viene ese tiempo, ya no he identificado bien las soluciones, ¿no? Por eso me parece relevante que nosotros pensemos que la escuela, en cualquier caso, siempre es el lugar de la esperanza. Porque fíjense, yo suelo decir, ¿no? La casa es el lugar de la seguridad. Es el lugar donde nos quieren incondicionalmente. Pero hay muchas casas que no son así. Hay
mucha brecha en este sentido, ¿no? La escuela es el lugar de la socialización, es el lugar donde yo rompo, por así decirlo, mi mirada tan pequeña, de niño, tan egoísta incluso, ¿no? Y tengo que compartir mucho más. Bueno, yo soy hermano de una familia de 8, yo tuve que compartir enseguida. Es más, si no me espabilaba no comía, ¿no? O sea que también era, en la escuela tenía garantizada la ración, en mi casa no. O sea que eso también es un aprendizaje, ¿no? Como se ve, lo desarrollé bien, ¿y en qué sentido les quiero decir esto también, de que la escuela debe ser entonces este lugar de esperanza? Porque en cualquier caso es el lugar donde, si yo vengo de un entorno más frágil o si yo vengo de un entorno más acomodado, allí aprendo a ser persona que convive con otros, que trabaja con otros y que en realidad hace una ciudadanía, hace una micropoblación de alguna manera, ¿no? O sea que la escuela no solo es un lugar al que yo voy y que me llenen el cerebro de información, sino es el lugar donde aprendo a ser compartiendo con otros en referencia a otros, ¿no? La escuela no es un trámite para algo, para otra cosa. La escuela es la vida misma. Porque depende de lo que pasa en la escuela, estos niños que caminan hacia un sitio serán de una manera o serán de otro. ¿Depende solo de lo que pasa en la escuela? No, ni mucho menos. Pero si una escuela no es capaz de cuidar las relaciones interpersonales entre los estudiantes, es decir, crear un clima en el que pues las disputas, en el que todos los conflictos se puedan hablar, se puedan dialogar, pero eso necesita tiempo. Si yo dedico tiempo a resolver un conflicto en una clase, el conflicto no puede ser que yo entre de un sermón, identifique los culpables y tome una decisión, sino el conflicto es mucho más lento. Hay un libro precioso, ahora no me acuerdo del autor, me lo regaló Melina la semana pasada, que la vi, y que se llama Los alumnos, es del siglo XXI, los alumnos toman la palabra, no me acuerdo del autor, pero búsquenlo. Es una serie de experiencias sobre un maestro y las asambleas en las cuales el proceso de construcción, de resolución del conflicto y de construcción de la personalidad de los actores requiere su tiempo. ¿Y ese tiempo contra qué va? Va contra el tiempo mío de docente, que necesito hablar de lo mío y acumular información de carácter muy enciclopédico. O sea que todo no va a poder ser. Tengo que decidir qué es para mí lo prioritario, ¿no? Por eso hablo de que yo creo que también después de la pandemia, en que hemos visto esa importancia de que la presencialidad en la escuela tenga valor real. Porque, fíjense, esto también me lo explicaba en una conversación el actual ministro de Educación de Portugal, João Costa. Me decía, ellos, entonces era secretario de Estado, me decía, nosotros hemos identificado familias que se han liberado de dos cosas con el confinamiento. Una, del bullying que padecían sus hijos. Una, terrible, ¿no? Y otra, de que fueran a la escuela y todo el tiempo les estuvieran diciendo lo mal que hacían las cosas, ¿no? Por la conducta de sus hijos, ¿no? O por el rendimiento académico de sus hijos. Y él es un gran defensor, como es obvio, de la presencialidad y luchó mucho para que la presencialidad fuera un hecho. Pero la presencialidad en sí mismo, creo que lo voy a repetir varias veces hoy, no me garantiza ningún objetivo educativo si yo no he hecho una estrategia previa de creación de clima, de condiciones y de contexto de aprendizaje. Así que si quiero aprendizaje profundo, tengo que crear las condiciones. El aprendizaje profundo no puede consistir en que yo diga a estos estudiantes no les interesa nada o es que no dedican tiempo suficiente. El aprendizaje profundo tiene que ver con una decisión estratégica nuestra, que es cuáles son los esenciales del currículum que queremos realmente, que pretendemos y que todos los docentes juntos de todas las áreas decidimos garantizar que los estudiantes tengan. Este es un debate de muchísimas reformas educativas.
¿Y saben cuál es normalmente la solución final? Que cada vez los programas son más enciclopédicos y más largos. Porque claro, cada vez hay más cosas que saber. En el mundo, cada vez hay más cosas que saber. Cuando yo estudiaba, economía no se estudiaba. Sociología no se estudiaba. No se estudiaban muchísimas cosas. Porque el conocimiento... Entonces también tenemos que pensar algo que es, ¿cuánto van a vivir los chicos y las chicas que tenemos en las escuelas ahora? ¿Cuánto van a vivir? 100 años. Una persona que ahora tenga 15, 18 años, la media va a llegar fácilmente a los 100 años. Tres de mis 4 abuelos llegaron a los 94, mi madre tiene 94, mi padre murió con 90. Bueno, yo siempre espero a ver si consigo superarla, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que se va a alargar la vida. Entonces, a los 18 años, ¿qué es lo que tenemos que saber? Porque esto se vincula no solo a lo que tenemos que saber, sino a lo que tenemos que saber hacer, ¿no? Y podemos reflexionar también cuáles son las prácticas predominantes. Para hacer esta reflexión, tenemos que entrar en las aulas de nuestros colegas. Entonces les voy a poner el otro punto. También los gobiernos nos tienen que facilitar horas no lectivas para poder trabajar en la escuela, para poder observar, compartir y reflexionar. Lo digo porque seguro que alguno lo está pensando, ¿eh? O sea que es verdad, es imposible compartir, observar, reflexionar, si partimos de la idea de que lo único importante es la hora lectiva. Otra cosa es el coste enorme que tiene esa decisión política, ¿eh? Pero tenemos que observar estas prácticas dominantes, ¿no? ¿Qué tipo de vivencias pedagógicas están predominando? Las fotos que vemos no son de un parque de atracciones. Yo tengo incluso algún, bueno, no sé si ahora aún es amigo mío, pero por lo menos lo era, pero que es muy crítico a veces con esto, porque dice, esto es una especie de entretenimiento, lo importante es recibir información. Ya no lo es en la escuela, eso lo importante. Pero no lo es, no solo por esta idea que a veces oímos de, es que todo está en la red, no solo por eso, sino porque nuestros ciclos vitales nos llevan a una vida en la que estaremos aprendiendo siempre. Yo fui profesor de literatura. Bueno, digo porque ahora pues ya no doy clase de literatura, y muchos años después de darla, me di cuenta, y discutía con mis colegas, que decían, ¿por qué nuestros alumnos de 17 años no leen el Quijote? Y yo digo, porque se aburrirían soberanamente, porque sus 17 años no son los tuyos. Entonces me decían siempre, no, Menganito y Menganito lo han leído y les ha gustado mucho. Ah, siempre tenemos coartada. Cuando nosotros damos una opinión, siempre tenemos 2 o 3 alumnos que la cumplen. Si nosotros decimos que cuando yo hablo los alumnos aprenden, hay un 15% de alumnos en clase que aprenden de esa manera. Y por ese 15% machaco al 85% restante. O creo que el 85% restante, peor, no quiere aprender o no tiene la capacidad. Y en realidad el gran desafío, y no es fácil nuestro, es precisamente esta diversidad, ¿no? Perdonen que me cite, pero a mí me parece que la clave, al final, de pensar, bueno, pero ¿por qué tenemos que cambiar la organización escolar? ¿Por qué tenemos que cambiar de alguna manera lo que hacemos? No porque lo hagamos mal, no porque seamos malos docentes, sino porque en realidad, como decía Richard Elmore, aquel profesor de Harvard, que murió precisamente en la pandemia, porque se puede llegar a hacer muy bien lo incorrecto. Y porque nos confunde hacerlo tan bien. Tan bien no quiere decir que estemos cegados, sino tan bien en el sentido que tenía esa escuela que hemos conocido y que desde finales del siglo XX, la crisis que tiene que ver con los grandes desafíos de la humanidad, del acceso al aprendizaje, del desarrollo de la tecnología, de los movimientos migratorios, etcétera, ¿no? Así que en realidad lo que tenemos que romper es esta idea de acumulación enciclopédica de conocimientos, ¿no? Miren, estos son 4 jóvenes
Yo publico en el blog unas conversaciones con diferentes personas y un día se me ocurrió hacerlo con 4 jóvenes diferentes. Uno es un compatriota suyo, Juli Garbulski, ¿no?, que seguramente a lo mejor conocen porque tiene aquel TED sobre los zombies. Luego me gustaría a lo mejor pasar un minuto de aquel TED, ¿eh? Otro es un chico marroquí que llegó en patera a Barcelona, Bilal El Abillat, que tuvo todo este proceso, ¿no?, de llegar en patera, no entender nada, no conocer el idioma, arrastrarse en el fondo por las escuelas, hasta que llegó a una escuela que realmente se preocupó más de él que no se preocupó de el aprendizaje puro, ¿eh? Lucía Seriñán, que es una chica de Madrid, de una escuela que tiene un expediente académico muy bueno y que finalmente se dedicó a los audiovisuales. Y luego, hombre, ya que hacía la conversación, pues le invité a mi hija, ¿no?, a mi hija pequeña, Elisa, ¿no? Cuando hice esta conversación, es una chica de ese 15% que aprende escuchando al profesor, ¿eh? Que ella a menudo no entiende cuáles son los problemas que tienen los demás para aprender, ¿no? Y es mi lucha con ella, ¿no? Bueno, sus hermanos mayores también se lo dicen, ¿no? Nosotros no somos como tú, ¿no? O sea, date cuenta de la diversidad, ¿no? Es una conversación siempre muy interesante. Cuando hice la conversación tenían 18 años. Y un día, navegando por la red, me encontré con que UNICEF de Argentina me había hecho como un resumen de la conversación, ¿no? Me dio mucho gusto también, ¿no? Y les voy a leer alguna cosa de las que ellos decían, alguna cosa, ¿eh? Yo pensaba, porque el esquema de la conversación es, yo pensaba una cosa antes y ahora he cambiado, he modificado, he evolucionado y lo veo de otra manera. Yo pensaba que la educación era aprender algunas cosas y un oficio. Y ahora pienso que la educación es para siempre y no se acaba con la edad. Hombre, nos gustaría mucho que nuestros estudiantes con 18 años pensaran eso. Esto solía decir John Hattie, australiano, lo más importante es que los estudiantes cuando salgan de la escuela no odien aprender. Era como una cosa preventiva, ¿no? La educación tiene mucho que ver con la política y responde a una pregunta que para mí es muy importante, y es qué tipo de ciudadano queremos y qué tipo de sociedad deseamos. O sea, la vinculación entre educación y ciudadanía, entre educación y sociedad. Yo antes pensaba que muchas de las cosas que no me gustaban y que me aburrían podrían cambiar si el sistema hacía grandes transformaciones. En cambio, ahora me doy cuenta que yo podría haberme avivado en mi paso por la escuela, podría haber aprovechado más oportunidades. Es algo característico de la adolescencia, pensar si lo hubiera hecho de otra manera. Pero si yo lo aprendo, no es que el tiempo pasado lo haya perdido, es que lo he aprendido como adulto. Y como adulto aprender que yo puedo ser más proactivo es muy importante. La escuela no debería presuponer que todos tenemos los mismos intereses y dejar a otros relegados. O finalmente, dice, la cuestión tiene 2 planos. Uno es cómo conocer algo nuevo que no conozco y que me gusta, y el otro plano es, dado que conozco algo que yo sé que me gusta, ¿cómo puedo hacer para seguir aprendiendo sobre él? No, fíjense que este es nuestro dilema como docentes. Desde mi punto de vista, y hay otros corrientes, yo creo que en la escuela no es tanto que estemos preguntando todo el día qué es lo que quieres hacer. Yo siempre he sido más de la opinión de que los docentes somos expertos en seducción. O sea, expertos en conexión. O sea, que tenemos que pensar, si yo quiero que aprendan algo, ¿cuál sería, como diría Melina, esa pregunta lanzadera? ¿Cuál sería esa chispa? Ella habla también de la chispa y el andamiaje, ¿no? ¿Cuál sería, qué te puedo proponer que te conecte con el aprendizaje que yo quiero, ¿no? Les prometía 1 minuto. Me parece que dura 1 minuto. Lo he acortado mucho, ¿eh? No se oye. No sé si se puede resolver. ¿Le doy otra vez? Leandro, por favor. Esto es terrible, ¿no? Porque esto es como en la clase. Yo sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor.
copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Va un poco descompensado. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. Fíjense que la reflexión de Julie es la cuestión se divide entre escuela y aprender. Él lo vive de una manera muy intensa. Nosotros, como estamos entre colegas, digamos, vamos a permitirnos esta hipercrítica, porque ya sabemos que en la escuela se aprende. Pero esta percepción, ¿no? El aprendizaje está fuera. Y esa división, escuela-mundo real, yo ahí me sentí muy identificado porque es lo que yo pensaba cuando iba a la escuela. Cuando algún profesor hablaba de cosas que me parecían que eran de ahora, siempre decía, vale, hablamos de lo que existe. Hablamos de lo real, porque lo otro era como esa percepción que tenemos, ¿no? Quizá de adolescente. Fíjense, este es un cuadro que lo he traducido de la red de competencias básicas, de allí que se dinamiza mucho entre escuelas en Cataluña. Fíjense que al final, en esta especie de círculo, en el fondo es prácticamente, cuando les hablaba de la reflexión, lo que quizá tendríamos que intentar como meter en nuestras cabezas a la hora de hacer el diagnóstico, la propuesta, evaluación. ¿Para qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Cuándo y cómo enseñamos? ¿Para qué? ¿Cuándo y cómo evaluamos? Miren, ¿saben qué pasa a veces? Que estas preguntas a veces se las hacen las personas que escriben los programas oficiales. Y entonces parece que cuando nos los dan, nos han librado de esa pregunta. O sea, nos han librado de la respuesta. Y en realidad, yo a veces a alguna persona de algún gobierno le he dicho, debería no existir en el programa oficial la sensación de que te están contestando a estas preguntas. Porque entonces pareciera que estás como obligado, pareciera como si solo hubiera una respuesta. Y estás obligado a seguir esa respuesta. Pero depende a la escuela que vayan, que estén trabajando, para qué, qué, cuándo y cómo, el para qué y el cuándo y cómo evaluamos, es muy diferente. Y de ahí la importancia a veces de tener contextos como referenciales. Estas son las famosas 6C que de una de las entidades de OCDE, de laboratorio, que Michael Fullan especialmente ha difundido y que el Plan Ceibal, por ejemplo en Uruguay, utilizó como referencia también de reflexión de cuáles son las competencias que deben tener los estudiantes. Fíjense, que deben tener, que deben ir practicando durante la escolarización. Porque si no a veces pensamos como si las tuvieran al final como arte de magia. Yo les explico muchísima literatura y al final serán buenos comunicadores. Yo les explico mucha literatura y al final sabrán colaborar. Serán creativos, tendrán pensamiento crítico, serán capaces de resolver problemas, habrán creado comunidad,
tendrán esta formación integral de su carácter con sensibilidad hacia lo que pasa alrededor, ¿no? Así que, como me gusta repetir, ¿no?, a Melina, esta idea de, así que cuando yo creo contextos de aprendizaje, tengo que atender a la chispa y al andamiaje. El andamiaje, ¿por qué es muy importante? Porque es como, a veces se dice como los buenos monólogos, ¿no?, a veces de estos humoristas, que parece que están improvisando en ese momento. Y tienen un guión completamente memorizado, que ha sido trabajado incluso por varias personas, que ha sido muy estructurado. Los contextos de aprendizaje tienen que estar bien estructurados. Y como docentes tenemos que tener claridad de cuáles son los objetivos que pretendemos conseguir. Es más, también debemos hacer un esfuerzo por hacerlos visibles a los estudiantes. ¿Por qué no lo hacemos con los estudiantes lo que a veces hacemos con nuestros hijos? ¿No? Que es decirle, mira, me gustaría que aprendieras a jugar a tenis. Y fíjate que para eso tendrás que saber sacar, tendrás a lo mejor que estar muchos ratos poniéndote allí un objetivo y dándole, ¿pero por qué? Porque el saque entonces entre. Les damos un montón de explicaciones que a veces a nosotros un poco se nos olvidan en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, miren, a mí me parece que el trabajo por proyectos es una buena oportunidad para desafiar ese pesimismo que decimos, ¿no? Pero el trabajo por proyectos también puede ser un gran fraude. También puede ser un cortar y pegar. También puede ser un aprendizaje enciclopédico. Porque en realidad el trabajo por proyectos es un paraguas, en el cual, o una caja, según lo que yo ponga dentro, será una cosa o será otra. Y me gusta algunas de las reflexiones un poco que les voy a señalar, porque son también reflexiones que si queremos trabajar por proyectos, o sea, ¿de qué manera este proyecto hace pensar, hace desear, promueve la intuición, ejercita en los estudiantes el formular hipótesis y generar respuestas, les permite experimentar? Pero la pregunta es esa, no que lo hagan después con algo que yo he explicado, sino que yo vea cómo lo hacen, ¿no? Adquirir, no está puesta la autora, pero es Neus San Martín, una persona también muy interesante si la quieren seguir, ¿no? Porque cuando habla de adquirir competencias para que las usen en otros contextos. Y uno de los grandes desafíos del trabajo por proyectos, que tenga un producto final. No es que el aprendizaje sea en sí mismo utilitarista, pero cuando yo trabajo un proyecto, casi por definición, ha de tener un producto final, que es lo que no es lo único que se evalúa, pero es sí lo que a mí me permite saber si vamos avanzando, vamos aprendiendo. ¿Y por qué también? Porque si trabajo por proyectos me permite reflexionar sobre el currículum. Me permite reflexionar, promover los aprendizajes interdisciplinarios. Me permite, en definitiva, poner en las actividades el instrumento de una finalidad de aprendizaje y no convertir la actividad en sí misma en el objetivo o en la meta de aprendizaje. La escuela, en el fondo, es un ámbito en el que nos ensayamos la pregunta, esa pregunta lanzadera, esa pregunta provocadora. ¿Pero para qué? Pues, por ejemplo, en el trabajo por proyectos, una pregunta que me obligue a experimentar en equipo. Una pregunta, me parece que lo escribe Melina en su último libro, que no se conteste a un clic de Google. Hagan esta prueba. Yo lo he hecho con algunas sesiones con docentes. Imaginen preguntas, pero la condición está doble. Que yo no la pueda contestar solo, o sea, que no sea una pregunta, ¿Dios existe? Bueno, es una cosa muy personal, ¿no? Uno contestará una cosa y por mucho que investiguen, indaguen, no encontrarán la respuesta, encontrarán la diversidad. Es interesante planteárselo si el motivo de aprendizaje es encontrar la diversidad. Pero si yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué la luna se ve diferente según la hora del día en los países en todo el mundo? Bueno, yo solo puedo investigar, pero si pongo la pregunta en Google,
me saldrá tal complejidad de respuestas que necesito compartir las respuestas con los estudiantes para que, con el grupo, para llegar a la realidad, ¿no? ¿Por qué hay unos trabajos que están mejor pagados que otros? ¿Por qué? Pónganlo en Google. Les saldrán inmediatamente ofertas de trabajo o consultoras de... No, pero ¿por qué unos trabajos están mejor pagados que otros? Eso es una pregunta interesantísima para tratar diversos ámbitos, ¿no? Yo por eso siempre también recomiendo, me parece una excelente publicación de Emily y de Emil Larsen, ¿no? Me parece muy interesante. En definitiva, fíjense, vamos avanzando, cuando vamos haciendo este planteamiento, a todo esto que nos pasa, no lo vamos a poder resolver solos. Necesitamos una visión clínica. Lo pongo entre comillas porque recuerda la manera en que los sanitarios abordan en un hospital pues las problemáticas, las enfermedades, desde miradas diferentes, el diagnóstico. Necesitamos los docentes convertirnos en expertos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Somos expertos en conocimientos. Somos muchas veces expertos en el trato, incluso con los estudiantes. Somos incluso expertos en la intuición de qué es lo que puede ocurrir como conflicto. Pero a veces, desgraciadamente, cuando una familia viene y nos pregunta, bueno, mi hijo ha suspendido o no ha aprobado 5 asignaturas, ¿qué hago? Solemos contestar que estudie más, que ponga más codos, ¿no? Decimos allí, o sea, más rato, o sea, que de aquello que no sabe hacer esté más rato. Porque claro, hombre, a veces identificamos algunos que simplemente con estudiar un poco se lo sacarían. Esto es otro problema. Pero sobre todo cuando nos encontramos con aquellos estudiantes que dedican muchísimo tiempo y que luego las cosas le van tan mal o no sacan el rendimiento proporcional al esfuerzo, es cuando nosotros debemos ser esos expertos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso requiere todo este tiempo, ¿no? Y requiere perseverar en la formación del profesorado. Requiere perseverar, quiere decir que no puede ser una formación teórica, que tiene que ser una formación por equipos, que tenemos que hacer que los docentes hagan lo mismo que nosotros queremos que luego ellos transfieran a los estudiantes. Y si tienen que hacer un trabajo por proyectos, primero los docentes tenemos que hacer nosotros como alumnos el trabajo por proyectos, porque nunca lo hemos hecho como alumnos. Nosotros sabemos, muchos especialmente en secundaria, sabemos ser profesores porque llevamos muchas horas de vuelo, desde los 3 años o 4, hasta que somos profesores a los 26 o 25, llevamos muchísimas horas de vuelo como alumnos. Pero en cambio, si nosotros proponemos otro método, otra metodología, necesitamos vivirla previamente, ¿no? Así que jugar con esta línea en nuestro desarrollo docente que va desde nuestras creencias a nuestra capacidad de aprendizaje. ¿Sí? Educadores, como decía, que vivan las mismas experiencias que los estudiantes. Y luego una idea clave en la escuela. Aprender, aprendemos todo el tiempo. No solo cuando hacemos un cursillo de formación. Aprendemos según sean las reuniones de docentes a las que asistimos, según sean las reuniones con la dirección de la escuela, según sean las reuniones de mi departamento, según sean las reuniones, aprendemos de todo eso. Y por eso es importantísimo que muchas veces los directivos como tales, cuando establecen una reunión, piensen que es un espacio de aprendizaje. Y nosotros, cuando hablamos con las familias, pensemos que es un espacio de aprendizaje, de diálogo, de comprensión y de alguna manera de centrar el desafío que tenemos por delante. ¿Sí? Así que, desde mi punto de vista, lo que sí nos ha favorecido la pandemia es que nos permiten un gran margen de exploración. Yo no conozco casi ningún gobierno, digamos, pues de nuestra cultura latina, América Latina, el sur de Europa, especialmente España, Portugal, que no esté pensando que realmente hay que hacer algo porque la insatisfacción de los datos de abandono y de los datos de fracaso son excesivamente altos, ¿no? Y eso requiere dar una solución, ¿no?
Así que me gustaría acabar con una frase que me gustaría como docentes, ¿no?, como educadores, pues que todos tuviéramos, ¿no?, que es el reconocimiento de que efectivamente todos sabemos algo, los estudiantes también, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, y por eso aprendemos siempre. Muchas gracias.